Doctor, buenas noches. Buenas noches. Vayan por favor colocando sus nombres en el chat. Vamos a guardar un par de minutitos hasta que se vayan conectando sus compañeros. Un par de minutitos más esperaremos. Vamos a dar inicio a las clases ya. Estamos ahorita con 15 nomás. Somos 30, la mitad apenas estamos. Ya un par de minutitos esperaremos.
Ya. Muy buenas noches, mis queridos alumnos. Ya es suficiente el tiempo de espera. Vamos a dar inicio con las exposiciones. Hoy van a exponer dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. ¿Cuál va a ser la dinámica? Van a hacer su exposición y posterior a esta va a haber preguntas y respuestas, ¿ya? Del grupo a los estudiantes, todos los participantes al grupo, y yo también voy a ir aclarando algunas dudas, ¿ya? Por favor, el grupo número 1 es responsable. Bautista, por favor, si me puede compartir, ya está habilitado para que puedan compartir las diapositivas, para que podamos dar inicio. Está bien, doctor. Ahora va a compartir mi compañera. Ya, listo. Todos deben estar en silencio, por favor, solo los participantes, ¿ya? Se ve, ¿no? La pantalla, doctor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Un poquito su volumen está muy bajito. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí, recién. ¿Ya? Ya. Podemos dar inicio, por favor. Todos estén atentos, por favor, a la exposición de sus compañeros, ¿ya? Continúen, por favor. Todos están presentes, ¿no? Guzmán. A ver, ¿se encuentra Guzmán, Bautista, Camacho? Sí, doctor, estamos todos. Solamente falta, Solo falta doctor, una solamente compañera falta una compañera. que no ha ¿Qué podido conectar. faltaría? Kelly Quispe, doctor. ¿Qué No ha pasó podido con conectar. ella? No ha podido conectarse, tiene problemas con su internet. Ya, no hay problema. Vamos a ver el tema si es que se puede conectar, pero en todo caso ustedes tendrían que suplir su exposición, ¿no? Sí, sí, doctor, ya hemos arreglado ese tema. Ya, perfecto. Ya, entonces pueden dar inicio, por favor. Si lo pueden compartir más completo la pantalla, una belleza. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 1 y vamos a el régimen de los servidores públicos. Como introducción, vamos a decir que nuestro trabajo se está enfocado a desarrollar el tema de los servidores públicos para saber su concepto, la función, su clasificación, la división, para entender el tema y conocer, ¿no?, los inicios del servidor público. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es aquello que lo que hace el servidor público beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. Esto más allá del salario que pueda percibir este sujeto por el trabajo que realiza. Ya tenemos algunas otras definiciones también, como por ejemplo del profesor que dice que el funcionario público, en su calidad de titular de la entidad estatal, asume la representación de la misma, en tanto que el empleado público solo es un auxiliar y mero ejecutor de las decisiones adoptadas dentro de la administración. Esto se refiere más que todo, como empleado público lo toma él, al servidor público. Ya, los funcionarios Perdón. Un se poquito, digamos, definen quiero ir como... aclarando. Sí, Rubén, un ratito. Hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos van a ser toda aquella persona que trabaja dependiente de de una institución pública, sea a nivel central, sea a nivel departamental, municipal o dentro de lo que son las instituciones públicas. ¿Ya? Vamos a ver más adelante
cuáles son sus clasificaciones, pero hay que ir comprendiendo esto. Continúe, por favor. Gracias, doctor. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de los funcionarios públicos, como ya decía el doctor, y dice que son aquellos servidores públicos que representan a la entidad pública en su relación externa, que no están sujetos al régimen de carrera administrativa y que pueden ser electos, designados o de libre nombramiento, y están sujetos al estatuto del servidor público en cuanto a las obligaciones, derechos e incompatibilidades y régimen de responsabilidades por el ejercicio de la función pública. Podemos mencionar que la ley número 2027 del Estatuto del Funcionario Público, entendiéndose del servidor público, funcionario y empleado público, en su artículo 5 clasifica a los servidores públicos en funcionarios electos, funcionarios designados, funcionarios de libre nombramiento, de carrera administrativa y funcionarios interinos. En tal sentido, resultan funcionarios públicos aquellos servidores públicos, como ya dije, que representan a la entidad pública en su relación externa. Por otro lado, la ley número 2027 del 20 de abril del 2000 del Estatuto del Funcionario Público, en su artículo 75, y el Decreto Supremo número 25749 del 20 de abril del año 2000, en su artículo 34, establecen que la carrera administrativa se aplicará a los cargos públicos de las entidades públicas comprendidos desde su cuarto nivel jerárquico, inclusive en línea ascendente. Ya hemos realizado un cuadro comparativo entre servidor público y funcionario público. Las características más importantes de ambos que hemos podido rescatar son que el servidor público es todo aquel individuo que presta sus servicios a los poderes estatales, municipales y a los organismos paraestatales e incluye altos funcionarios por elección popular o por nombramiento. En cambio, el funcionario público es un servidor público designado por disposición de la ley para ocupar grados superiores de la estructura orgánica de gobierno y para asumir de representatividad, iniciativa, decisión y mando. El servidor público aplica a aquellos todos con el adjetivo de públicos por desarrollarse en el ámbito gubernamental o en las empresas públicas, que son responsabilidad del Estado. El funcionario público es titular de órganos de gobierno que integran los poderes del mismo en la jerarquía más alta. Esa es una diferencia muy clara que se ve. El funcionario público siempre va a estar en cargos jerárquicos altos, en cambio el servidor público desarrolla sus funciones en cargos relativamente de menor jerarquía. El funcionario público representa al órgano del cual es titular, tanto frente a otros órganos del Estado como frente a los particulares. ¿Ya? Y la legislación laboral los considera como trabajadores de confianza. En cambio, el servidor público puede ser, por su régimen especial, puede ser de base de confianza, trabajadores directamente dependientes de la administración y trabajadores de órganos descentralizados. El funcionario público realiza actos de autoridad, puede ser revocados del cargo, removidos en cualquier tiempo. Sus funciones implican la voluntad estatal y el ejercicio de sus funciones no es permanente. Ya hemos encontrado más o menos los cargos más altos que son considerados como funcionarios públicos, que pueden ser, les voy a dar algunos, porque son muchos que están aquí en el que indica el texto. El presidente del Estado, los ministros de Estado, viceministros o directores generales del ministerio, directores generales o presidentes de entidades autárquicas y empresas públicas nacionales, directores distritales o departamentales de entidades ministeriales, gerentes, administradores regionales o distritales de las entidades autárquicas y empresas públicas nacionales, los gobernadores, subprefectos provinciales, corregidores, alcaldes, concejales, rectores de las universidades públicas. Ya, y vamos a pasar ahora a lo que son los empleados públicos. Los empleados públicos son las personas individuales que realizan funciones profesionales, técnico-administrativas, auxiliares y de servicios,
y se encuentran sujetos al régimen de carrera administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden en algún momento ascender de cargo en el que se encuentra. Bueno, continuando va a exponer mi compañero Oscar. Doctor, buenas noches compañeros. Vamos a continuar con la exposición en la parte que señala tipos de servidores públicos. Los servidores públicos, por su investidura, se clasifican en servidores de derecho, servidores de hecho y servidores usurpadores. Vamos a detallar cada uno de ellos y vamos a empezar con lo que son servidores de derecho. Los servidores de derecho se caracterizan por haber sido designados o elegidos conforme a las normas constitucionales o legales que establecen los requisitos para la provisión de sus respectivos cargos, ya que es diferente a los servidores de hecho, que son quienes en su designación o elección no han cumplido con los requisitos legales exigidos para la provisión del cargo, o si bien en principio han sido designados o elegidos al igual que los servidores de derecho, se han tornado de hecho al casar en sus cargos y haber seguido ejerciendo funciones. Esto es una figura que se da actualmente, ¿no? Y se habla mucho en las redes sociales como en las noticias. Y los servidores usurpadores son aquellos que sin dejar de ser funcionarios o empleados públicos asumen o usurpan funciones que no les corresponden. Que también se ha visto mucho en el tema de Quillacollo, ¿no? Que es una noticia de cada mes con el cambio incluso de alcaldes y sus funcionarios. Continuamos. Régimen de la carrera administrativa. Constituye en el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que para el ejercicio de funciones públicas administrativas regula el reclutamiento, selección, evaluación, movilidad, promoción, permanencia, capacitación, incentivos y retiro del personal. Vamos a ver los medios de reclutamiento del empleado público. Podemos decir que los medios son los mecanismos establecidos por la norma para la selección e ingreso de las personas al régimen de la carrera administrativa. Dicho de otro modo, va a ser los mecanismos de selección, de reclutamiento, selección y tal vez de promoción si corresponde del personal. ¿Ya? Como en todo trabajo hay que cumplir ciertos requisitos, los vamos a nombrar. Esto está transcrito en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Y ya vamos a enumerarlo. Uno es contar con la nacionalidad boliviana. 2, ser mayor de edad. 3, haber cumplido con los deberes militares. 4, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento. No pueden estar en ningún proceso, ¿no? 5, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6, estar inscritas o inscritos en el padrón electoral. Y 7, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Se dice mucho de este último punto que se tiene que cumplir, pero se ve en la realidad que no se cumple, ¿no? Por su parte, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, en sus artículos 23 y 24, establece que los procesos de reclutamiento de personal de carrera administrativa en las entidades públicas deberá ser realizada mediante convocatorias internas y externas y considerando la capacidad, idoneidad, aptitud, antecedentes laborales personales de los postulantes. De igual manera se puede comentar en esta parte de que en la realidad no se cumple esto, ¿no? Porque por política entra gente incluso sin tener la capacidad para asumir un cargo ni los propios roles. Entonces se tiene dista de lo que dice a lo que se hace. Así como en todo cargo se tiene derechos como obligaciones. Vamos a nombrar todos los derechos del empleado público. Al desempeñar las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo, al goce de una justa remuneración correspondiente con la responsabilidad de su cargo y la eficiencia de su desempeño, al respeto y consideración por su dignidad personal en la función, al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente estatuto y los reglamentos respectivos,
a la percepción de las pensiones jubilatorias, así como la invalidez, sobrevivencia para sus derechos habientes, al derecho de la prestación de salud, al derecho de las prestaciones de salud, y a que se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Obligaciones de los servidores públicos. Como se había comentado inicialmente, hay que ver tanto los derechos como sus obligaciones. Vamos a nombrar el tema de las obligaciones y podemos decir que tienen que cumplir la Constitución y las leyes, cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública, prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio de cargo. Esto tiene que hacerse porque una vez que los funcionarios públicos o empleados públicos o servidores públicos que asumen cargos políticos y de alto rango, entran a una planilla de personas políticamente expuestas, que son verificadas cuando dejan de cumplir funciones. Entonces, ellos quedan registrados para cuando se les hace un seguimiento ante la Contraloría. Eso es ese puntito, ¿ya? Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública, respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Ya vamos a continuar con la siguiente diapositiva y lo va a hacer nuestro compañero Jorge Camacho. Un poquito podríamos tal vez ejemplificar lo que hemos estado hablando hasta ahora. Un ejemplo, dice Doc. Sí, por favor. Es lo que le comentaba, que se tienen derechos y obligaciones, como también se tiene un proceso de convocatoria, selección y contratación. Sin embargo, en la actualidad se puede ver de que no se cumple, ya porque muchas personas son elegidas a dedo. Seguramente en el campo laboral deben tener conocidos o tal vez por las mismas noticias se escucha cómo han ingresado. Un ejemplo, como había comentado anteriormente, es en la alcaldía, ¿no?, de Quillacollo, que están entrando y saliendo, como en las noticias dice, están jugando pasanaco con el cargo. Entonces, eso responde más a intereses personales que a intereses para los cuales están contratados. Dentro de sus obligaciones señala que tienen que cumplir las leyes y la constitución política del Estado, pero se denota justamente que no se cumple aquello, pero no se tiene ningún proceso de por medio, mucho menos una demanda interpuesta hacia ellos, ¿no? Solamente se tiene amenazas de aquello. Ya. No nos olvidemos, perdón que les corte nuevamente, no nos olvidemos que en todo proceso de selección de personal en las instituciones públicas van a haber, digamos, bueno, van a desarrollar sus compañeros, un poquito adelantándome, que hay funcionarios electos, hay funcionarios designados y hay funcionarios de carrera, ¿no? Que en algunos casos obviamente tienen ciertos requisitos en el ámbito de que cumplen ciertos requisitos, como también en formación. Imagínense, por ejemplo, si la alcaldía de Quillacollo se quiere contratar los servicios de un abogado, ¿no? No pueden contratar, pues, una persona que no ha estudiado la carrera de Derecho, es necesario, ¿no? Incluso en algunos cargos se requiere pues cierta experiencia, antigüedad, conocimiento, experticia en cierta materia de conocimiento. Si necesitamos, por ejemplo, construir algo en la alcaldía, no le vamos a decir al portero, necesitaremos pues contratar a un arquitecto, un ingeniero, dependiendo de las circunstancias y de los requerimientos del cargo, ¿no? Aunque hay algunos, por ejemplo, para ser concejales, no se requiere, por ejemplo, requisitos formativos, ¿no? Eh, Dice que puede ser una persona bachiller mayor de 18 años, ¿no? Pero que haya cumplido ciertas formalidades establecidas en la misma norma para su elección. Entonces ahí vemos que hay cargos que van a requerir una formación y en otros casos no, porque obviamente son de libre nombramiento también. Por ejemplo, los asesores muchas veces
Hay diferentes tipos de asesores, jurídicos, políticos, de organizaciones sociales. Bueno, es mucho de la experiencia de lo que es el movimiento al socialismo. Ha habido pues una suerte de contratación de personal de diferentes áreas, ¿no? Bueno, continúe, por favor. Doctor, muy buenas noches. Le habla Jorge Camacho. Bueno, Bueno, doctor, un voy a hacer favorcito. hincapié. Perdón, Jorge, para no cortarte, estamos en los primeros 30 minutos. Más ¿Ya? bien, cortaremos Ok, y, doctor. y al volver la conexión, por favor, van a estar atentos el grupo para continuar y especialmente Jorge para Está bien. que veamos, ¿ya? Por Está favor, bien, doctor. estén atentos para las de conexión.